La siguiente presentación se titula Diversidad de mariposas diurnas y nocturnas del Caribe Sur de Costa Rica. Es presentada por Germán Vega Araya, quien es licenciado en Biología, graduado de la Universidad Nacional de Costa Rica, con más de 20 años de trabajar en el Museo Nacional como curador, investigador y educador en el grupo de las mariposas, autor de varios artículos científicos y educativos. Entonces, le cedo la palabra a Germán. Buenas tardes. Voy a hablarles un poco de parte del alimento de las arañas. ¿Por qué las mariposas? ¿Por qué las mariposas pueden ayudarnos a desarrollar planes de manejo adecuados para la conservación de los recursos naturales, ¿verdad? Y también el uso de los mismos, ¿verdad? Bueno, resulta que las mariposas han evolucionado de forma paralela con las plantas, ¿verdad? Desarrollando relaciones muy específicas que hacen de esos organismos, digamos, dependientes en su presencia, distribución y ciclos de vida de las plantas. Entonces podríamos hablar que las mariposas, digamos, al mantener esa relación tan específica, en la cual, digamos, en su estado, digamos, inmaduro, como es el cuero, la larvita, las pupas, utilizan las plantas de forma muy específica. O sea que una particularidad es que la mariposa, una especie de mariposa, va a utilizar un grupo o una especie particular de planta hospedera, ¿verdad? Igualmente el adulto, digamos, utiliza las plantas que producen néctar con cierta estructura floral muy específica, ¿verdad? Y a su vez los lepidópteros o mariposas que no se alimentan de néctar utilizan frutos en descomposición que también se producen, digamos, en las áreas silvestres. Entonces, estos organismos además son sensibles a los cambios de temperatura, ¿verdad? A los cambios de humedad, ¿verdad? Son relativamente fáciles, digamos, de estudiar por su coloración. Muchas personas utilizan binoculares para hacer censos o estudios de mariposas, ¿verdad? Entonces, estas condiciones hacen que las mariposas sean idóneas, digamos, o indicadoras, digamos, de los ecosistemas en cuanto a su composición, ¿verdad? Entonces, todos estos factores hacen que el grupo, integrado a otros grupos como plantas, como mamíferos y aves, nos ayuden a interpretar el ecosistema de una forma más integral. A través de este trabajo, pues, se busca, digamos, se buscó documentar la diversidad de mariposas, ¿verdad? Y contribuir, como les decía, a sus planes de manejo y conservación. Bueno, el estudio, como mencionaron ya compañeros anteriormente, se realizó, digamos, en diferentes localidades del Caribe Sur, como son Veragua, Cagüita, Manzanillo, Veranito, en un ámbito altitudinal de 0 a 460 metros, 13 giras de estudio en el periodo, digamos, de 2010 al 2013. Para el estudio, digamos, se recopiló información de bases de datos de el INVIO, ¿verdad? Y además de las que tenía en aquel entonces el Museo Nacional de Costa Rica. Se integró esa información y se trató de proyectar o completar con estas giras de estudio de forma más integral. El estudio de las mariposas nocturnas, ¿verdad? Que es el grupo más grande de mariposas, ¿verdad? Porque podemos hablar tal vez de unas 1600 especies de mariposas diurnas en Costa Rica y tal vez alrededor de unas 10.000 especies de mariposas nocturnas, ¿verdad? Entonces, el estudio de las mariposas nocturnas se realizó o la recolecta o la determinación de ejemplares a través de trampas trampas de luz, o vemos aquellas mantas, digamos, con luz ultravioleta y luz blanca, que se colocan entre 6 de la tarde hasta 5 de la mañana, y ahí se hacen las recolectas, se toman fotografías, se ven las estructuras, y los grupos se van clasificando de acuerdo, digamos, a la prioridad que tenemos. Las mariposas diurnas se recolectan con redes de mano, trampas de altura. Las redes de mano nos ayudan, digamos, en lo que son especies de áreas abiertas, como parches de floración, ¿verdad? O sea, especies que se alimentan de néctar. Las trampas de altura se ceban o se les coloca un cebo de banano fermentado, y mucha gente utiliza también pescado, ¿verdad? O algunas otras cosas, para atraer a las mariposas que vuelan o se mantienen en el dosel, ¿verdad? Mariposas que serían frugívoras, ¿verdad? Entonces, es difícil, digamos, censarlas o es difícil, digamos, determinarlas con redes de mano. Entonces se utilizan trampas de altura hasta 20 metros de altura si es posible, ¿verdad? Dependiendo, digamos, de la cobertura boscosa y la altura de los árboles.
Ok, como resultado de ese trabajo se obtuvo, ¿verdad?, 448 especies de mariposas diurnas que representan un 28% de las mariposas diurnas registradas para Costa Rica. Allá tenemos la familia más diversa, Nymphalidae, ¿verdad? Ahí presentamos a una mariposa del grupo de los nymphalios, ¿verdad?, que se caracterizan por, en este caso, de alimentarse de frutos en descomposición. Esa es una mariposa búho, ¿verdad?, que cierra sus alas para asemejarse a un búho, evitar ser depredada por aves u otros organismos. En segundo lugar tenemos a los licénidos, ¿verdad?, que ven usted, como pueden ver ustedes, esta mariposa en particular tiene esas bolitas en la parte posterior para simular que la parte importante, o la parte donde está su sistema nervioso, está en la parte de atrás. Entonces, si es atacada por un depredador, el depredador corta las alas en la parte posterior y no la cabeza. Además, es muy interesante en este grupo, para que vean las asociaciones que hay en estos grupos, tienen una asociación con hormigas. Las hormigas las proveen de protección cuando están en estado larval, y al cambio, digamos, la larva las provee, digamos, de néctar, ¿verdad? Entonces, es un mutualismo que se da en ellas y es muy interesante. En la parte de abajo está Hesperidae, ¿verdad?, o 101 especies. Este grupo es interesante, las conocemos como saltarinas. Son especies muy diversas, pero tienen colores tenues, ¿verdad?, café, negro, ¿verdad?, muy pocas son de colores blanco. Entonces cuesta determinarlas en sus patrones de coloración porque son muy homogéneos. Después sigue el grupo de los pierios, ya estamos familiarizados en nuestros jardines, áreas abiertas, ¿verdad?, porque son características de áreas alteradas donde visitan las flores de diferentes especies de plantas. Abajo el grupo de los papiliones, ¿verdad?, conocemos como colipatos, ¿verdad?, okay. Generalmente también son de hábitos, digamos, que las llevan a utilizar el néctar de diferentes plantas. Generalmente también, junto con los pierios, se aglomeran en los playones o áreas húmedas, en los abrevaderos del ganado, para utilizar, digamos, los minerales de las heces y los orines como precursores, digamos, para el apareamiento, para la formación de hormonas y también para la formación de huevos. Esta es la diversidad encontrada, digamos, por ecosistema, que es algo muy importante a la hora de hacer los estudios o los planes de manejo. En el bosque se encontró, o en el ecosistema de bosque se encontró 55% de las especies, digamos, en total encontradas de mariposas diurnas. Primeramente, digamos, tenemos un 67% de la familia Nymphalidae, un 18% de licénidos, un 8% de Hesperidae y 7% de Papilionidae y Pieridae. Por ejemplo, de las 6 especies de morfo que están allá arriba, ¿verdad?, son dos especies, por ejemplo, digamos, mostrando el grupo, ¿verdad? De las 6 especies encontradas en Costa Rica, una es del bosque seco, el Rincón de la Vieja. Las demás son de bosques húmedos. Las 5 especies de bosques húmedos se encontraron en el Caribe Sur. Esto es importante, digamos, porque en Costa Rica, o sea, hay una industria de millones de colones, digamos, por exportación de pupas a Estados Unidos y a Europa, de pupas de mariposas. Entonces, estas especies son muy cotizadas, digamos, en el extranjero, y están siendo, digamos, prácticamente se están exportando 2 especies. Lo interesante de esos estudios es que se genere información de las plantas hospederas, de las áreas de distribución, para que se implementen en planes de manejo, ¿verdad?, tendientes a producir estas especies que pueden ser exportadas o utilizadas, digamos, en la elaboración de artesanías, ¿verdad? Abajo está la mariposa búho, de la cual hay 6 especies en Costa Rica, y las 6 especies se encontraron en el Caribe Sur. También es una especie, digamos, que se puede utilizar en jardines de mariposas en el exterior, ¿verdad? Y es bastante interesante, digamos, a la hora del vuelo y su comportamiento dentro de estos lugares. Hay mariposas dentro del bosque también que permanecen no solo en las partes altas como la mariposa morfo, sino que en el sotobosque, como la mariposa búho, que está siempre como en la penumbra, ¿verdad? La que sigue, ¿verdad?, que es un organismo que conocemos como pierido, ¿verdad?, que dicen lunita, ¿verdad? Porque asemeja una par de lunas en las arcadas posteriores. Generalmente está en el mantillo. Ahí se mantiene, digamos, utilizando frutos en descomposición que han caído, ¿verdad?, o restos vegetales que están en descomposición. Aquí tenemos a la izquierda lo que conocemos como mariposas hojita, que al
cerrar sus alas, digamos, muestran un patrón de coloración semejante a las hojas secas para camuflarse o, digamos, diluirse en el entorno, ¿verdad? Esas mariposas permanecen generalmente en el dosel y solo bajan, digamos, a alimentarse de los frutos en descomposición. Entonces, cuando se posan en el suelo, cierran sus alas y parece que son parte de ese entorno, digamos, que es el mantillo. Seguimos con otras mariposas, ¿verdad? Digamos, como ese rodínido, el último azul, que también tiene unos ocelos, y cuando el bosque, digamos, de forma natural, digamos, tiene sus claros, esos organismos se posan en las hojas, debajo de las hojas, y permanecen ahí ocultos. Vean ustedes el caenio que estábamos hablando, las bolitas que tienen, que las mueven semejando las antenas. Entonces, cuando el ave ve ese señuelo, ataca esa parte, como les había mencionado, sin tocar la cabeza, y el organismo pasa, digamos, airoso de ese ataque, ¿verdad? En crecimiento secundario se encontró un 45% de las especies, ¿verdad? Ya tenemos la más común, que ustedes ya están, digamos, familiarizados, se llama Nartia fátima o cocinera, por decirlo así, está posada encima del estiércol, ¿verdad? Precisamente, digamos, además de ser una mariposa que se alimenta de néctar, es necesario que ingiera compuestos nitrogenados, ¿verdad? Para producir huevos. Entonces, en las heces del ganado, o puede ser de animales salvajes, ¿verdad? De mamíferos en el bosque, o en las áreas abiertas, digamos, se posa para absorber esos compuestos nitrogenados que le sirven para la oviposición. Sigue al lado derecho un helicorio, ¿verdad? Que generalmente lo que hace es absorber de ciertas plantas polen, ¿verdad? Claro, la mariposa no tiene, digamos, una boca adaptada para sustancias sólidas. Entonces lo que hace es mojar con la probóscide el polen, hacer como una especie de masilla y lo ingiere a través de la probóscide. ¿Por qué? Porque el polen es rico en aminoácidos, que lógicamente van a formar las proteínas que le sirven a ellas para la oviposición. Aquí tenemos la clásica mariposa monarca, ¿verdad? Que todos vemos que en el norte migran, ¿verdad? Hacen grandes migraciones desde Canadá, digamos, hasta México. Aquí, digamos, se está alimentando con un rabo de gato, es una mariposa nectarívora, ¿verdad? Pero también, como decía el compañero, digamos, algunas de estas son venenosas. ¿Por qué? Porque las plantas de las cuales se alimentan tienen alcaloides que les confieren esa propiedad y lo transmiten a través de su patrón de coloración, o sea, coloraciones aposemáticas de advertencia, ¿ok? O sea, vuelan por eso, digamos, tranquilas, porque saben que los organismos van a detectar o van a interpretar esa información como de peligro. Seguimos con un espérido, ¿verdad? Este grupo de mariposas de las que hablábamos, que generalmente visitan las flores y realizan, junto con las anteriores, la labor importante de polinizar, ¿verdad?, los cultivos, ¿verdad?, y entre ellas áreas, especies silvestres. Abajo encontramos también un 37%, un 20% en licénidos, ¿verdad?, y es lo que llamamos quemitas o pierios, que están abajo junto con los papilionios, ¿verdad?, que son de áreas abiertas. Generalmente también todas estas especies están siendo cultivadas en Costa Rica para su exportación, ¿verdad?, a Estados Unidos y a Europa. Y las de áreas abiertas pues tienen la facilidad, digamos, de que es más fácil, digamos, es más sencillo determinar las plantas hospederas y hacer su manejo porque son de áreas abiertas. Las de zonas de bosque llevan la particularidad de que hay que adecuar el ecosistema, digamos, a modelarlo, como que tenemos aquí la línea de mariposas, para que la cantidad de luz, humedad, temperatura sean casi similares a las del entorno del bosque. Aquí tenemos el grupo más diverso, entonces, en cuanto a mariposas, que es el de las mariposas nocturnas. Se encontraron 1.631 especies de mariposas nocturnas, ¿verdad?, que representan aproximadamente un 16% de las especies de mariposas nocturnas encontradas, digamos, o determinadas en Costa Rica. El problema con las mariposas nocturnas es que estamos limitados a que lleguen a las trampas de luz. No podemos ir a donde están o buscar áreas, digamos, donde frecuentan, digamos, como hacemos con las mariposas diurnas, sino que estamos limitados por esa condición. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Bueno, buscar larvas en plantas, ¿verdad?, afines, en donde se intuyan o más o menos se tengan antecedentes donde pueden estar estos organismos, recolectar huevos, llevarlos a laboratorios y determinar los ciclos. Porque resulta que algunas mariposas nocturnas, valga la redundancia, digamos, con la contradicción, tienen hábitos diurnos. Entonces
Entonces son organismos que no van a llegar a las luces, ¿verdad? A las trampas de luz. Entonces eso dificulta un poco su determinación. Por eso el número de especies puede ser mucho mayor. Y en este momento es el énfasis de los estudios en Costa Rica sobre las mariposas nocturnas, en donde es potencialmente viable encontrar un mayor número de especies. Por ejemplo, arriba a la izquierda, la mariposa Noctis, 511 especies. Esa mariposa tiene una particularidad morfológica. El compañero expuso sobre mamíferos. Dentro de este grupo de mamíferos están los murciélagos, que depredan algunos grupos, digamos, insectos, ¿verdad? Son murciélagos insectívoros, pero este organismo ha sido tanta la presión selectiva que ha desarrollado un tímpano especial para ubicar el chillido o el sonido ultrasónico, digamos, de estos organismos, y entonces lo evade, se clava prácticamente, por decirlo así, al suelo del bosque, y el murciélago pasa, digamos, sobre él. Perdón, emocioné. Ok, entonces, para decirle, el siguiente grupo, el Ártide, 287 especies. Vean ustedes la forma, es una mariposa nocturna, pero ha evolucionado morfológicamente para parecerse a una avispa, ¿verdad? Los colores, ¿verdad? Son idénticos a los de una avispa, su forma de vuelo también, ¿verdad? Ok, abajo tenemos un grupo muy interesante, el de los esfingidos, con un 70% de las especies encontradas en Costa Rica. Y les digo que son interesantes porque estos organismos tienen una probóscide que puede alcanzar hasta los 10 centímetros en algunas o 15 centímetros en algunas especies, para llegar a las flores con corolas, digamos, o tubos nectarios muy profundos, ¿verdad? Entonces son polinizadores importantísimos, digamos, en especies forestales. Además tienen una forma de vuelo, vean ustedes la forma que es totalmente aerodinámica para realizar grandes travesías, ¿verdad? ¿Okay? A diferentes partes, hasta el patrón de corazón muy particular. Vean ustedes en la segunda abajo, parece una calavera. ¿Ok? Entonces, estas especies, ¿verdad? Las conocemos como esfingidos, digamos, y tienen una importancia ecológica enorme, digamos, en lo que es la polinización. Entendimos, se encontraron 3 especies y 36 subespecies endémicas regionales. Cuando hablamos regionales es entre Costa Rica y Panamá, y 4 especies y 2 subespecies endémicas de Costa Rica. O sea, estas especies, Calophyllus exiguus, Dinamine cuba, Memuticia unate y Memphis aurea, están exclusivamente en nuestro país, ¿verdad? De ahí el gran valor que tienen, digamos, en cuanto a su determinación. Las 4 especies, también algo muy importante, están asociadas a hábitats de bosque. O sea que si el bosque está alterado o es arrasado o es destruido, estas especies tenderían a desaparecer del lugar. Especies notables representan nuevos registros para Costa Rica. Además de las especies endémicas, hay especies que, digamos, se van descubriendo, que antes estaban reportadas de Colombia hacia más al sur, o sea, en Sudamérica, que ahora a través de ese estudio las encontramos por primera vez en Costa Rica, ¿verdad? O sea, son nuevos registros que se adicionan a la lista de especies de nuestro país. Como conclusiones, bueno, el Caribe representa una importante diversidad de mariposas diurnas y nocturnas, determinada por la variedad y abundancia de plantas hospederas, plantas productoras de néctar y frutos. Esta zona presenta un importante endemismo regional y local que se evidencia en las 5 familias de mariposas diurnas estudiadas. La fauna de mariposas encontradas presenta un gran potencial turístico, educativo y comercial. Considerando la diversidad, endemismo y especies raras, la zona requiere de más estudio y es fundamental incentivar, lógicamente, la siembra de especies de plantas hospederas y productoras de néctar en la zona. Como algo, ya para terminar, nosotros hace como unos 2 años en el área de Puerto Viejo, hicimos un grupo de personas de áreas privadas que tienen quintas y desarrollamos un plan para sembrar especies de árboles y arbustos para atraer a la mariposa morfo, para darle esa condición. Ya los arbolitos en este momento sembramos 150 árboles, ¿verdad? En diferentes fincas, digamos, la gente estuvo anuente a sembrarlos. Los arbolitos tienen 1,5 metros y esto, digamos, por antecedentes de que en otras áreas donde se han sembrado estos árboles, las mariposas morfos, digamos, han aumentado en su, digamos, variedad y abundancia, y representa, digamos, iniciativas que deberían de tomarse en estas áreas, más que nada en las áreas privadas, en esas quintas grandes que hay, para permitir la permanencia y conservación de esas especies de tanta importancia ecológica, como les decía, turística, educativa y económica. Muchas gracias.
¿Alguna pregunta? Sí, yo tengo dos preguntas. Una de las mariposas que salían se llamaba como Arctide. Ajá, Arctide. Era la que parecía una avispa, me parece. Ajá. ¿Esa sería así por un sistema de defensa o por mera casualidad? Esa es una de las preguntas. No, precisamente es lo que usted está diciendo, es por un medio de defensa, ¿verdad? Que obedece a la evolución de los organismos ante presiones del medio, ¿verdad? Entonces convergen en formas, ¿verdad?, de comportamiento, no solo, digamos, morfológicas, sino que también de comportamiento que les permite a ellas simular otros organismos que son peligrosos para sus depredadores y a pasar, digamos, inadvertida ante estos posibles enemigos. Muchas gracias. Y la otra es que el hecho de que hayan especies endémicas, nada más aquí, mi pregunta es si hay grupos de estudio de otros países que vengan aquí a zonas a hacer ese estudio de estas mariposas, o si en caso tal vez no se tiene conocimiento de estas especies en el extranjero. Sí, digamos, cuando se hacen, digamos, estos hallazgos, lo que se procede, digamos, a publicarlos en revistas especializadas, o por ejemplo en la página del museo, ¿verdad?, en su sitio web, para que otras personas en el área, digamos, latinoamericana o en Europa, digamos, conozcan estas especies. Y evidentemente sí, digamos, muchas personas se comunican con nosotros por interés, más que si están estudiando un grupo de estos y no conocían esa especie en cuanto a su distribución o presencia, entonces se comunican para ver la posibilidad, digamos, de seguir un estudio en este sentido. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? ¿Con qué finalidad se exporta la mariposa a Europa y a Norteamérica? Sí, estas mariposas se exportan, ¿verdad?, a Europa y a Estados Unidos para ser exhibidas en jardines de mariposas. Ellos no tienen el privilegio que tenemos aquí en las zonas tropicales, digamos, de contemplar día a día, digamos, en nuestros jardines, o cada vez que vamos a áreas silvestres, digamos, como bosques, ¿ok?, la gran variedad de mariposas volando y efectuando, digamos, sus ciclos biológicos o su historia natural. Entonces se exportan en estado de pupa, ¿verdad?, ¿okay?, en condiciones especiales de almacenamiento, y allá, digamos, se espera que eclosionen, o sea, que emerjan de la crisalia para su exhibición. ¿Existe alguna mariposa que haya sido declarada en peligro de extinción? Sí, hasta el momento no, digamos, en Costa Rica no, ¿verdad? Realmente los ciclos biológicos son muy rápidos, son organismos muy prolíferos en el sentido de que hay mariposas que pueden poner hasta 30.000 huevos, ¿verdad? ¿Okay? Y digamos, se movilizan o se desplazan de un ecosistema a otro, ¿verdad? Y de esta forma, digamos, ellas mantienen poblaciones, por decirlo así, sanas, ¿verdad? Lo que sí es que disminuye la abundancia, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en la mariposa esta, Morpho polyphemus, que está en el rincón de la vieja, es una morfo blanca, tamaño de esta mano, ¿verdad? Bellísima, ¿ok? Esta mariposa, pues, gracias a Dios que está en un parque nacional, ¿verdad? Sin embargo, ya hay gente, coleccionistas, que, digamos, atraviesan o violentan la vigilancia de los guardaparques y entran a cazarla simplemente por diversión o por tenerla como un trofeo. Entonces, si esta presión en algún momento aumentara, ¿verdad?, o sería interesante hacer estudios poblacionales de la misma, ¿verdad? Ahora, como decía el compañero, el cambio climático y estas condiciones también podría ser que estén afectando, digamos, a poblaciones de algunos organismos, ¿verdad? Recuerden que los insectos tienen una gran plasticidad genética, una gran posibilidad, digamos, de adaptarse gracias a un genoma muy plástico, digamos, a condiciones extremas ambientales, ¿verdad? Pero las mariposas son particularmente frágiles, ¿verdad? Como decía, cambios de temperatura, cambios de humedad. Por ejemplo, una mariposa en estado de crisalia puede durar, digamos, 1 año, 12 meses, 18 meses sin emerger, simplemente porque no percibe humedad suficiente en el ambiente para salir, ¿verdad? ¿Okay? Y esto la puede llevar, pues, precisamente a la muerte, pero no hay estudios todavía en ese sentido. Cierta pregunta. Preguntaba si aquí en el museo se tiene alguna de estas especies o si más bien sería muy difícil por esto que usted dice el clima. No están adaptadas a esa humedad como que se encuentra en el museo.
Perdón, ¿cómo es? No, perdón. Sí, aquí en el museo se tienen estas especies que solo se encuentran allá, aquí en el mariposario, ¿sí existen de estas? No, en el mariposario no, porque, digamos, eso es una pregunta interesante porque no todas las especies, a pesar de su belleza, ¿verdad?, de su tamaño, son idóneas para ser exhibidas en jardines de mariposas. Lo que usted está diciendo es muy importante. Por ejemplo, especies que permanecen en el dosel, ¿verdad?, cuando se hace un jardín de mariposas, si usted no le da las condiciones de luz o el filtro del salán no es adecuado, van a permanecer pegadas al salán, ¿verdad?, esperando, digamos, instintivamente volar a la parte más alta. Entonces no se van a exhibir. Entonces, por eso, digamos, se hacen estudios de la posibilidad de estos organismos en su comportamiento, de alimentación, de reproducción de vuelo, para ver si son ideales para jardines de mariposas. En Costa Rica ha pasado eso, que se han reproducido mariposas, ¿verdad?, para su exportación, pero a la hora, digamos, de liberarse en jardines, no tienen un comportamiento adecuado, pasan inadvertidas. Si la tesis es que las mariposas son indicadores de los cambios ambientales, ¿verdad?, medioambientales, habría que tener una especie de estudio longitudinal y algunos parámetros muy bien afinados para que sirvan de alerta en una determinada área, por ejemplo en el Caribe Sur, ¿verdad? Existen esos estudios longitudinales, metódicos, digamos, que permitan alertar o hacer esas llamadas de atención sobre variaciones en la demografía de las mariposas o en su variabilidad, que sean alertas de cambios medioambientales. Sí, la pregunta es sumamente interesante, ¿verdad? Lo que hablábamos los compañeros al respecto es con respecto al cambio climático. Como las mariposas dependen de las plantas para sobrevivir, ¿verdad?, como decía yo, tanto en el estado inmaduro como en el estado adulto, es fundamental tener o correlacionar con las poblaciones de sus plantas hospederas, con las poblaciones de sus plantas productores de néctar, de las cuales dependen para sobrevivir. Igualmente, de forma conjunta con sus posibles depredadores o controladores biológicos naturales, y hacer estudios, claro, por ejemplo, pues, con el calentamiento global, por ejemplo, en la cordillera volcánica central, de las partes bajas, ¿verdad?, a las partes altas, y monitoreando las poblaciones de las especies que ahí existen para ver a largo plazo cómo se va comportando su distribución altitudinal, ¿verdad?, para ver si con el calentamiento, claro, lógicamente tiene que ir de la mano con estudios de las condiciones físicas del lugar, como radiación solar, temperatura, humedad, ¿verdad?, para establecer parámetros, digamos, que nos permitan a nosotros llevar a conclusiones que sean efectivas en ese sentido. Mi pregunta es más curiosidad que pregunta. Si encontraron algún comportamiento diferente, además de su exclusividad de ser, digamos, caribeña sur, de alguna que tenga algún cambio en su dieta, en sus comportamientos en ese sur. Bueno, algo muy interesante es el de los serpientes que mencionábamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los serpientes son mariposas nocturnas, fueron esas mariposas que vimos ahora de alas delta, por decirlo así, como un desarrollo, digamos, aerodinámico perfecto, ¿verdad? Hay dentro de ese grupo una mariposa que se llama del género Aeolus, ¿verdad?, que le dicen colibrí, ¿verdad? Más mucha gente, digamos, la confunde con el colibrí cintilla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ella vuela exactamente, digamos, como un colibrí, digamos, viva como un colibrí, se suspende frente a las flores, saca la probolsa. Muchos ornitólogos, digamos, principiantes, confunden y dicen, mire, es una nueva especie de colibrí, ¿verdad? O sea, es tan perfecta, ¿verdad? Entonces, hay gente que ha llamado, mire, señores, estoy viendo el colibrí más pequeño de Costa Rica que no ha sido reportado, ¿verdad? Entonces digo, no, señor, es una polilla. No, mire, no me ofende, no sé lo que es una polilla, lo que es un ave, ¿verdad? Y es realmente este organismo, ¿verdad?, que a pesar de pertenecer, como les decía, han evolucionado, digamos, a un nicho, digamos, ¿verdad?, que no ha sido utilizado hasta cierto punto por otras mariposas, por la morfología floral. Ellas tienen una probóscide bastante larga para aprovechar esta morfología floral que la lleva a los nectarios específicamente, ¿verdad?
hábitos diurnos para utilizar esa particularidad, ¿verdad? Ese néctar, y entonces es muy interesante verla volando, ¿verdad? Realmente es fascinante y es algo que podría, yo decía que podría cultivarse, está pensando para exportarse, ¿verdad? El estado de Cuba, porque imagínense, un jardín de mariposas, lo que vea una mariposa que se aleja con un colibrí en su forma de vuelo, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? Pues damos por terminada toda la ponencia. Por hoy damos terminadas las ponencias. Les recordamos, por favor, si pueden, antes de salir,